Vale, grabando. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estéis escuchando. Somos Jordi y Olga de nuevo y os damos la bienvenida a bordo de este viaje por la vida y a este nuevo día. Seguimos con un nuevo tema en el que os vamos a hablar del concepto de dar y recibir y para qué incluirlo en nuestra particular arca de la vida. Queríamos deciros que ofrecemos nuestro punto de vista, la verdad de nuestra experiencia, desde el respeto y también sabiendo que en cada paso del camino, bueno, cada paso del camino nos enseña que todo está conectado y que cada uno puede tener su propia visión. Así que si tú deseas aportarnos tu visión, estaremos encantados de leer tus comentarios. Hola Jordi, ¿cómo estás? Bon dia, bona hora, senyora Olga. Com anem? Pues bien, aquí empezando este nuevo día de un tema que además es un tema que a mí me gusta mucho, en especial, y me gustaría empezar con algo, si te parece bien. Tu mandes. Y es con la pregunta de qué creencias tenemos acerca del tema del dar y recibir, o qué historias nos hemos creído acerca de esto. A ver, yo daría a recibir, mientras estábamos preparando el programa, Ujú. nos hemos dado cuenta que tenemos perspectivas o formas de mirarlo diferente. Aunque miremos la misma realidad, la vemos desde ángulos diferentes. Yo para mí el dar y recibir lo veo desde el recurso o desde la perspectiva de las constelaciones familiares. ¿Vale? En las constelaciones familiares se entiende que estamos dentro de un sistema donde estamos todos conectados, todos tenemos una relación de dependencia. En este sistema holístico, pues hay cuatro claves para mantener el equilibrio. Uno sería el reconocimiento de cada uno de los elementos y de la organización en sí misma. Otro es el orden, que todo esté en orden. Y otro sería precisamente este, el equilibrio del dar y recibir. Y yo, por tanto, para mí, desde ya hace unos años, el dar y recibir lo incluyo dentro de una de las claves del equilibrio de nuestro sistema. Y cuando hablo de sistema, hablo de nuestro sistema como persona, porque yo mismo configuro un sistema, porque somos millones y millones y millones de células, y después también somos diferentes tipos de roles que asumimos durante nuestro día a día. Después hay otro sistema que puede ser la empresa, donde trabajamos, o la organización donde nos desarrollamos profesionalmente, y después la tercera organización, o la organización más importante de nuestra vida, es la familia. Pareja, padres, hijos, hermanos, primos. Muy bien, Jordi, yo en eso estoy bastante de acuerdo contigo también. Yo lo que quería aportar y es otro punto de vista, pero para mí recibir es lo mismo que dar. Y dar y recibir al final es lo que tú dices, son aspectos muy diferentes de nuestro flujo energético en general en la vida y, y de alguna forma para mí lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido es que muchas veces lo que tú hablas del tema más de, por ejemplo, de las constelaciones familiares, lo que hacemos es detener el flujo desde alguna parte, ¿vale? Y de esa parte y el por qué lo detenemos tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Y tiene que ver con saber recibir, saber dar, tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con nuestras lealtades ocultas, tiene que ver con las creencias que tenemos sobre la abundancia, tiene que ver con, de alguna forma, la humildad, la historia que nos contamos y tiene que ver en sí con nuestra personalidad. Entonces, si lo que sí que yo creo que estaremos de acuerdo, Jordi, es que si el dar y recibir lleva a un conflicto, hay un desequilibrio. Totalmente de acuerdo. ¿Me podéis poner un ejemplo concreto de cuando se produce un desequilibrio en el dar y recibir, qué es lo que provoca? Para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. En un caso concreto, en una experiencia concreta que hayas podido tener. Provoca un conflicto, porque en realidad, bueno, yo te puedo explicar lo que yo he podido entender de por qué se produce este conflicto. Y para mí este conflicto se produce porque tenemos diferentes formas de dar y recibir en función de también lo que hemos recibido. Y ahí entrarías tú en la parte más sistémica desde niños, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que, bueno, te explico, y una experiencia que tuve es un curso que realicé sobre cómo llevar una vida plena y feliz y explicaban los 7 pecados que cometemos con la felicidad. Y el cuarto pecado tenía relación en cómo nos movemos en el flujo de dar y recibir. Y parece ser que nuestra
personalidad, lo que nosotros somos o hemos aprendido, nos hace ser de diferente manera, ¿no? Podemos ser muy personas que damos mucho, personas que te acostumbran a recibir, y hay un elemento equilibrador que es la persona que realmente guarda un equilibrio justo entre ese dar y recibir. Porque en realidad lo que nos pasa, y a mí me ha pasado, si das demasiado, si eres una persona demasiado, por lo general puedes ser una persona demasiado demandante y que además das demasiado. Entonces, ahí tienes que ver qué has aprendido o sea, el por qué eres una persona que da demasiado y que al final, en ese proceso de dar demasiado en desequilibrio, te quemas. Entonces, si también eres una persona que solo recibes, pero que te cuesta dar, estás también generando un desequilibrio porque en el fondo estás a lo mejor siendo demasiado evasivo. Entonces, de alguna forma, ni una cosa ni otra te lleva a una felicidad plena. Entonces, guardar ese equilibrio entre, bueno, no sé, hay quien dice que de alguna forma para ser felices tenemos que ser también inteligentes en cuanto con quién, cómo, en qué medida damos y recibir y aprendemos a recibir. Y bueno, tal y como vemos, como yo veo que está el mundo, el desequilibrio es bastante evidente. No sé tú qué opinarás. A ver, siguiendo un poco este hilo conductor, para mí el dar y recibir, el equilibrio el desequilibrio viene provocado porque generamos una deuda. Y voy a explicar un caso concreto. Generamos, perdona, no te he oído esa palabra, Generamos una deuda. una deuda, vale. Entonces, y para un caso concreto, una relación de pareja. Imaginémonos que uno de los dos componentes de la pareja, pues le paga un curso o le paga un curso de formación a la otra. Si la otra parte de la pareja, si la mujer le paga al hombre pues un curso de formación y este hombre no le devuelve el dinero o no hay una contraprestación, esto genera un desequilibrio y puede llevar a entre comillas, a la separación de la pareja, porque se genera una deuda no pagada. Entonces, en el sistema holístico, en el sistema que estamos, digásemos, la familia, y en este caso concreto la pareja, todo lo que aportamos tiene que ver una contraprestación. Y aquí no estamos hablando de algo material, sino de evitar generar lo que se llaman deudas emocionales. Entonces, aquí entraríamos en la segunda pregunta que me gustaría que nos formulásemos. Es decir, ¿qué nos puede aportar tomar conciencia de este dar y recibir o lo que puede provocar generar un equilibrio, desequilibrio en este dar y recibir? ¿Tú cómo lo ves? A ver, en principio, contestarte a lo que has comentado antes, de ese ejemplo que tú has puesto. Yo ahí me gustaría primero ponerlo en cuestión, ¿vale? Porque muchas veces, y ahí creo que es un poco, que puede ser, ¿eh? O sea, no te digo que no sea así, yo lo veo desde otro lado, y es que muchas veces tenemos la creencia de que en el dar y en el recibir, lo que vamos a recibir eh, tiene que ver con a quién se lo damos y de quién lo recibimos. Pero en realidad muchas veces, y ahí sí que entraría en la parte más, ahí yo sí que veo esa parte más holística, como tú dices, no tan a lo mejor sistémica, es que muchas veces sí que estás recibiendo, pero no recibimos, y ahí es donde tenemos una creencia que yo creo, que yo me la he cuestionado muchas veces. Cuando tú estás esperando que tú pagas un curso y recibes algo con respecto a ese curso, quizá lo que no estás viendo es que en parte sí que lo estás recibiendo, pero lo estás recibiendo de otro lado. Entonces, yo te lo digo por experiencia, por la experiencia que yo he tenido, ¿no? Con esto, Jordi, y luego te contesto a la pregunta, si quieres. Pero una de las cosas que yo sí que estoy aprendiendo es, pensamos en que cuando damos a una situación, a una persona concreto, vamos a recibir de eso en concreto y de esa persona en concreto. Sin embargo, el flujo más universal o más invisible te da, te da la razón en cuanto a que recibes a lo mejor desde otro lado. Igual recibes una lección,
un aprendizaje, igual recibes algo desde otro lado, desde otra situación, pero lo que tú das, y lo das con una intención genuina, es decir, tú no pagas el curso porque quieres obtener algo, sino que lo das de una manera genuina, vas a recibir también de esa forma, de una manera genuina, aunque no sea de esa situación esa persona. Esto es algo que me he cuestionado bastante y que he pensado muchísimo, he reflexionado muchísimo últimamente, porque me doy cuenta de que a mí me ha sucedido así. Jordi, ¿estás ahí? Estoy ahí, te estoy escuchando. Entonces, la pregunta, ¿qué nos puede aportar el tomar conciencia en este concepto del dar y recibir, tanto en positivo como en negativo? En positivo, yo diría que nos hace tomar conciencia de nuestro estilo de reciprocidad, es decir, de si sabemos dar de forma equilibrada, si sabemos recibir, porque una de las claves también, y ahí te puedo explicar una parte más personal, hace un año y medio más o menos, yo estuve en una posición en la que la vida me colocó en una posición de recibir, ¿no? Y yo tenía una amiga que tú también conoces, Lidia, que me enseñó muchísimo sobre cómo podemos darnos cuenta de cómo estamos viviendo ese concepto de dar y recibir, tanto de forma sistémica como de forma más relacionada con la personalidad. Y es cierto que cuando tú te das cuenta de que todo lo que has ido recibiendo y aprendiendo desde tu infancia te coloca en ser una persona con respecto al dar y recibir de una determinada manera. Entonces, si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a dar, tarde o temprano, esa forma de ser sin aprender a recibir, te va a provocar un conflicto y te va a poner te va a dar una lección de vida, porque todos tenemos en un momento dado una situación que nos coloca en la posición de recibir. Y claro, recibir tiene que ver con la humildad, tiene que ver con tu autoconcepto, tiene que ver con también el grado de conciencia que tienes sobre el hecho de que si tú eres una persona que por lo general acostumbras a dar y te sientes feliz porque das y tu intención es genuina, tienes que poder entender que en un momento dado la otra persona también se va a sentir igual de feliz, de ayudar y de dar. Y ahí es donde en un momento dado a mí me dieron una lección, ¿no? Porque es verdad que en esa situación yo quería corresponder a lo que estaba recibiendo hasta que me dijeron, oye, para, o sea, déjate querer de alguna forma, ¿no? No quieras constantemente estar dando por lo que recibes, sino deja que el flujo se produzca de forma natural. Y para mí, el concepto de recibir, darte cuenta de eso, también te hace darte cuenta de cómo tu personalidad gestiona todo este equilibrio, ¿no? Todo este flujo y cómo lo puedes interrumpir, cómo puedes generar un conflicto y un desequilibrio. A ver, has repetido 2 o 3 veces el dar demasiado, el dar, estar en posición de dar o estar en posición de recibir. Yo me planteo lo siguiente, cuando tú estás en una posición de dar, no estás en una posición de buscar reconocimiento, de llamar la atención a los demás, sino el simple hecho de dar. Me refiero, cuando yo soy una persona que digo a los 4 vientos, yo doy o yo doy demasiado, no estamos buscando un reconocimiento de nuestro entorno, que dice, hey, estoy aquí, os estoy dando, y lo que estás haciendo es generar una deuda para que la gente venga a ti. Pregunto. Sí, es posible que sea así. De hecho, es clave en el dar y recibir entender la intención. Lo que pasa es que esa intención muchas veces es muy invisible. A veces puedes no darte cuenta. Pero en realidad, cuando lo que tú acabas de decir, ¿no? Si tú eres una persona que das, estás queriendo generar una deuda. Claro, si yo soy siempre un donante, cuando interactúo contigo y en lo que pienso es en lo que te puedo ofrecer y qué puedo conseguir de ti, inconsciente o inconscientemente, claro que estoy generando una deuda. Hay estudios que hablan de lo que se llama ser
un donante exitoso, ¿no? Y es esa persona que sí que da de forma genuina, no produce deuda porque hacen una cosa muy importante que nosotros lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Que estamos en el tema de siempre, ¿no? Cuando tú te incluyes a ti mismo en tus actos generosos, aquí ya estás teniendo un dar más equilibrado. Entonces, vayamos a un tercer cuestionamiento. A ver, todos entendemos que dentro de nuestra cabecita tenemos un juez que nos dice si las cosas las hacemos bien, si las hacemos mal, nos cuestionamos, nos convertimos en víctimas, incluso nos podemos convertir en abusadores. ¿Qué nos dice este juez, que tenemos, ese duendecillo que tenemos en nuestra cabeza, sobre el aspecto de dar y recibir? ¿A ti qué te dice, señora Olga, este juez interno cuando estás dando o cuando estás recibiendo? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes agradecida? ¿Cómo te sientes? ¿Este juez qué te dice? Bueno, va un poco en línea del estilo que tú has estado o lo que tú has estado haciendo, lo que tú has estado compartiendo en este flujo, ¿no? De dar y recibir. El juez interno a mí me dice que de alguna forma, si tú das y das de forma, si tú estás dando y estás dando con una buena intención, acabas recibiendo algo a cambio, ¿no? Y de alguna forma ese juez interno depende un poquito de cómo estés en ese momento a nivel de autoestima y a nivel de autoconcepto. Si tú estás en un autoconcepto en el cual no te estás dando a ti mismo, pues tu juez interno te va a decir, te va a exigir que des más. Te va a exigir, te va a decir, hey, si das, los demás te van a querer, los demás van a querer estar contigo, los demás te van a considerar una persona generosa, los demás te van a apreciar más, ¿no? Por lo que eres. Si además tú has crecido de alguna forma con una carencia en cuanto a que el hecho de dar o para no ser invisible de alguna forma o para no ser excluido, necesitas estar constantemente dando, pues ese juez interno lo que te va a decir es que sigas haciéndolo. ¿Seguro? Si es un juez interno, te va a decir que sigas haciéndolo. Si es un juez desequilibrado, por así decirlo, ese es un juez que es o tu propio juez. Luego tienes una parte intuitiva que llega un momento de tu vida en el que es para mí, o sea, yo te explico desde mi punto de vista, es que de alguna forma tu alma te dice, no, por aquí no vas bien, aquí tienes que hacer un cambio y es, primero, entender entender qué es el flujo real de dar y recibir y entender que tanto mereces dar como recibir. Y con un ingrediente que no lo hemos comentado aquí, pero que es el ingrediente básico y lo hemos comentado en algún momento, que es el amor universal. Y entonces, si tú desde ese punto de vista puedes comprender que no solamente tienes que ser generoso, porque eso te hace sentir bien, porque forma parte del flujo positivo entre todos, sino que además eres generoso contigo mismo también y además entiendes que en un momento dado puedes estar en la posición de recibir y que tu autoconcepto te va a permitir, tu autoconcepto a medida que vaya siendo más positivo, te va diciendo, hey, no pasa nada, si ahora es tan importante saber recibir como saber dar y en el grado, ¿vale? Porque también encontramos en el camino situaciones y personas que se convierten en receptores solamente, ¿sabes? Entonces, ahí jugar con esos elementos y jugar también de qué modo nuestra personalidad te está afectando y eso, cuando tú has hablado de las constelaciones familiares, hay un elemento que yo siempre he visto en las constelaciones y que es verdad, o sea, la generación de deuda a nivel de ancestros, a nivel de todo nuestro árbol familiar y cómo ellos mismos han ido entendiendo este equilibrio entre el dar y recibir,
genera unos desequilibrios brutales y esos desequilibrios brutales pues nos generan desequilibrios brutales a nivel colectivo. Entonces, de alguna forma, en la medida que podemos dar y recibir en equilibrio, pues también nos ayuda a tener pues formas más positivas de autoconcepto. Entonces, una pregunta. En este dar y recibir, el karma, que es una palabra que se ha hecho muy famosa, incluso en campañas de publicidad aquí en Barcelona, en el Transport Metropolitán, se habla del karma cuando no pagas el metro, pagas el billete. ¿Qué tiene que ver el karma con el dar y recibir o no tiene nada que ver? Un poquito en hacer trampas. Te explico. Es lo que decía antes, ¿no? De que a veces lo que damos creemos que lo vamos a recibir de ese momento o de esa situación o persona y al final lo acabamos recibiendo desde otro lado, ¿no? Y en parte el karma funciona así. Si tú has estado de alguna forma generando deudas, si tú has estado tomando decisiones que van en contra de lo que es lo que sería el llevar un equilibrio sano y sano entre el dar y el recibir, con un apego sano, con un amor incondicional en este sentido, una generosidad inteligente, pues al final tú vas a ir recibiendo eso, aunque sea de otros lados. Si tú has estado si tú has estado dando de una manera poco genuina, has estado dando porque has querido recibir, tarde o temprano eso también se va a generar en un karma. Y todo lo que hayas hecho, yo sí creo en ello y creo en ello por haberlo percibido así y algo en mi interior y en mi alma me lo ha contado, lo que tú hayas hecho en otras vidas también tiene un efecto en esta. Y si algo hemos podido todos ver es que la verdad, de alguna forma, de cómo tú das y cómo tú recibes sale a la luz tarde o temprano. Y lo estamos viendo constantemente, aunque sea pasados unos años, aunque sea en otra vida, pero aparece. Y entonces ahí es donde de alguna manera el universo te da la lección, te dice, hola, estoy aquí para recordarte que aquella decisión que tomaste en el pasado ha causado toda una serie de efectos, ¿no? Que si tú has estado siendo una persona que nada más has estado recibiendo, en el momento, hay un momento en el que pues la gente se va a dar cuenta y te va a decir, hey, hasta aquí llegamos. Hay, no sé si me he explicado bien, pero sí, tiene muchísimo que ver el karma en esto. Y en las deudas generadas, por descontado. Las deudas invisibles, quiero decir, ¿eh? Entonces, ¿tú crees que en el universo hay un juez que decide si el dar y recibir estás en equilibrio o en desequilibrio? ¿O si en el dar es importante que haya una intencionalidad y si hay un juez que tiene una intención de desequilibrar? ¿Tú crees que en el universo hay un juez? En relación con lo que comentas con el karma, ¿eh? Lo intento unir con lo que estás comentando con el karma. Bueno, a ver, depende, yo no sé qué creerás tú, ¿vale? También te lo pregunto a ti yo eso, ¿qué crees tú? Pero en principio parece ser que todo lo que nosotros generamos dentro de nosotros tiene un efecto. Uh, tiene un efecto en las leyes no visibles que tiene el universo, ¿no? Y en todos los elementos que lo componen. Entonces, también se refleja en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra forma, es energía en el fondo. Entonces, no deja de ser un flujo energético. Entonces, si tú frenas una circulación de una energía, es como frenar un flujo, como frenar un flujo sanguíneo, el flujo de la sangre, ¿no? Entonces, no es que haya un juez que diga esto está escrito y si tú haces esto no harás esto, sino que de forma invisible, y ahí ya entrarían temas mucho más profundos que a lo mejor lo sabrían explicar otras personas antes que yo, que de alguna forma sí, que hay una ley de causa y efecto que se produce y que no es algo que nos inventemos, algo que sucede, es algo que vemos en nuestra realidad.
claro, yo no sé cómo explicarlo, excepto por lo que yo he podido sentirlo esto. Y con experiencias propias. Entonces, claro, ahí entraríamos ya en algo que a lo mejor no estoy todavía yo preparada para explicarlo, sino para sentirlo nada más. Quizá algún día pueda explicarlo de una manera mucho más clara, pero ahora lo único que hago sí que es sentirlo, pero no como un juez, sino como un tema energético. Muy bien. Entonces, ¿para ¿Y ti tú cuál qué sería opinas, Jordi? sobre si el universo... ¿Tenemos realmente un juez? ¿Tú crees que tenemos un juez? No, yo creo más en el nada es nada. Y no creo que exista ningún tipo de juez. El juez nos lo creamos nosotros internamente y es el que nos genera ansiedades, sentimientos de culpa, y cuando nosotros recomendamos la meditación es para ir rebajando y hacer lo más pequeñito posible ese juez, ese duendecillo. Ese juez es el que nos crea, nos genera víctimas de muchas situaciones. Ese juez es el que damos para generar una deuda emocional y esperar el reconocimiento de la otra persona. Ese juez es el que domina nuestra vida. Y entonces, cuando hablamos de crecimiento personal, estamos hablando de que ese juez lo vayamos reduciendo a la mínima expresión. ¿Y siempre existe? Posiblemente, pero no es lo mismo tenerlo en grande y que domine cualquier ámbito de nuestra vida que tenerlo en pequeñito y que podamos disfrutar de una vida con la máxima plenitud posible. ¿Vale? Yo lo que te puedo decir, Jordi, es que lo que sí que, y no sé si puedo explicar si hay un juez interno o el tema o entrar ya en temas de leyes universales, pero lo que sí que puedo decir es que he percibido es que al dar y recibir lo más importante es la intención. Si tu intención es crear felicidad o un flujo positivo, tanto para quien das o para quien recibe, de alguna manera eso se sostiene y de alguna forma eso sustenta todo, ¿vale? Las relaciones y las situaciones. Y de alguna forma eso genera una cierta abundancia. Abundancia entendida no en el tema de dinero y todo eso, sino en algo mucho más amplio, ¿no? Y de alguna forma, y lo que también he aprendido es que si realmente cuando estamos dando sentimos que estamos perdiendo, pues en realidad lo que nosotros estamos dando tampoco lo estamos dando de forma genuina. Y también, de alguna forma, si al final, por así decírtelo, si tú eres responsable de cómo, de alguna forma, tú generas este flujo de dar y recibir en función de lo que, de alguna forma, tu intención te está diciendo. Si tu intención es recibir por aquello que das, al final pasará lo que tú has comentado sistémicamente, que es generarás una deuda. Si tú de alguna forma das de forma generosa, pero teniendo en cuenta de que tu generosidad también es para ti mismo, pues como todos los conceptos de los que hemos hablado, ¿no? Si tú no te lo das a ti, pues si tú no eres generoso contigo, si tú no te das, lo que tú des no va a ser igual de genuino. Y al final lo que sucede es que generamos, pues lo que tú has comentado, ¿no? Si generamos dependencia o generamos una situación pues más de evasión, ¿no? Pero al final la intención que tú pones al gesto de dar o al gesto de recibir para mí es la clave. Y para mí también es lo que genera esa parte de karma, ¿no? O de no karma. Con respecto a la nada, ya sabes que para mí, a mí ese concepto de nada me cuesta entenderlo, porque para mí la sola existencia ya cuestiona un poco el tema de la nada. Pero lo reflexiono, o sea, me quedo con ello también con lo que tú has dicho. Entonces, bueno, perfecto. En cuanto al dar y ponerle intencionalidad, aquí creo que a lo mejor es un tema semántico, pero con el dar con intencionalidad o sin intencionalidad, para mí siempre generas una deuda. Y aquí pondría un ejemplo. Yo conocí hace unos años
que creo que algunas veces lo he comentado, a una mujer cubana que transmitía una luz y una paz muy importante. Solo viéndole ya recibías muchas cosas, pero ella no estaba dando, ella pura y simplemente estaba y los que estamos alrededor aprendíamos de ella, pero no había una operación de dar y recibir. ¿Eh? Si esto se puede convertir en una intencionalidad y es un tema semántico, pues podría ser. Entonces, ya nos queda un No, poquito. ahora pregunto yo, Jordi, te pregunto yo a ti. Para ti, ¿cuáles son las claves del equilibrio de dar y recibir? Las claves del equilibrio de dar y recibir. Pues es que yo creo que no hay claves, sinceramente creo que no hay claves. Es decir, cuando nos planteamos, y a lo mejor soy un poco reiterativo, cuando nos planteamos el dar y recibir, que yo soy muy buena persona, que yo estoy aportando mucho, que yo estoy dando mucho, que yo he hecho mucho por ti, o he hecho mucho por la sociedad, he hecho mucho por la empresa, he hecho mucho por la familia, aquí estamos generando una deuda. Y aquí estamos provocando que la otra parte nos devuelva alguna cosa. Es decir, si yo le pago un curso de formación a mi pareja, lo puedo hacer con la intención de darle con todo el amor posible, pero genera una deuda. Y a lo mejor es una deuda inconsciente. Entonces, tiene que haber una contraprestación. A lo mejor no en dinero, a lo mejor en otro tipo de contraprestaciones que existen en la pareja. Entonces, la deuda más importante que se genera en esta vida es la deuda que nosotros tenemos con nuestros padres, porque nos han dado lo más importante que tenemos hoy en día, que es nuestra vida, que por eso estamos aquí, por eso estamos compartiendo tú, Olga, este Sí, podcast. Y esta deuda no se la vamos a poder devolver nunca a nuestros padres, pero en cambio una forma de compensar esta deuda es cuando la compensamos dándole todo el amor posible con nuestros hijos. Y si tú miras generaciones, veremos que cuando los padres somos capaces de transmitir todo el amor posible a nuestros hijos, esta deuda queda compensada porque nuestros hijos lo harán con nuestros nietos. Y ahí es donde somos capaces de mantener el equilibrio. Para mí la clave en el dar y recibir es rebajar a la mínima expresión ese juez que puede provocar sentimientos de culpa o puede provocar esa deuda emocional. En la medida que lo rebajamos, veremos que nos sentimos que ya no existe el dar y recibir, donde seremos conscientes de que si alguien me hace un favor, yo se lo devuelvo y el sistema vuelve a estar en perfecto equilibrio. O no acepto el favor para evitar devolver algo que yo no soy capaz de devolver. Esta sería mi opinión, mi tranquila opinión. Y vale. para ir terminando, señora Olga, señor o señorita, tenemos que recordar que en España, Señorita, yo de no, momento soy en señorita. España hay una sentencia por discriminación por razón de sexo que a todas las mujeres y a todos los hombres nos tenemos que nombrar por el nombre de señor. Que si decimos señorita, aquí hay un concepto de discriminación por el hecho de estar o no estar casada. Pues no Entonces, no lo tendría. ¿Qué tal si me llamas Olga y así no, vale, evitamos el... señora Olga, a mí me encanta decirte señora Vale, Olga. señora Olga, mira, ¿Qué esto Jordi diferencia contigo hay? me hace mucha gracia, pero porque además nos conocemos desde hace tiempo y cuando me llama señora Olga, no sé, me hace gracia, sonrío internamente. Entonces, ¿qué relación hay entre la personalidad y el dar y recibir? ¿Hay alguna Wow, relación? y tanto, mucha relación, porque además son cosas que hemos comentado con otros aspectos, pero la personalidad tiene mucho que ver con las barreras y las máscaras que mostramos con las que nos mostramos al mundo y en nuestras relaciones. Eso se ve claramente, muy claro, ¿no? Cuando tú has hablado de tema sistémico, la personalidad tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos recibido, lo que nos han dicho, lo que nos han transmitido, en este caso, pues nuestros padres o nuestros educadores. Y eso forma una personalidad. Y esa personalidad, en función de lo que tú hayas recibido entonces, si tú has sido una persona que has tenido, por así decirlo, carencia de tipo, por ejemplo, que, que de alguna forma pues no te has sentido segura o en los momentos en los que debería haber habido una figura
que tuvieras esa protección. En el tema del dar y recibir, cuando tú crezcas, tarde o temprano vas a ser una persona que vas a demandar eso. Y esa forma de demandar lo que va a hacer es que genere un desequilibrio, porque al final lo que tú estás dando, lo estás dando porque quieres recibir esa protección. Entonces, hasta que no eres consciente de eso y te das cuenta de que tus heridas determinan muchísimo el flujo de dar y recibir, y al revés, o sea, puede convertirte en una persona muy demandante o al revés. Puede ser que te conviertas en una persona muy evasiva y que sea de aquellas personas que parece como que nunca expresan, nunca no tienen o se las considera poco generosas. Y a lo mejor es que no saben. O la persona que es muy demandante es que realmente no sabe. Cuando empiezas a darte cuenta de esos patrones que tu personalidad ha adquirido y cómo afectan a lo que tú dices, a generar deudas o a moverte con los demás de una manera poco equilibrada, con un apego no sano, sino insano, pues cuando tomas conciencia te das cuenta de cuánto esa personalidad afecta y cuánto realmente afecta también en ese juez interno que tú dices, ¿vale? Porque ahí está. Y tiene más, para mí tiene más que ver con eso, con nuestra personalidad, la que hemos desarrollado. Y yo te daré una anécdota, te pondré una anécdota, ¿no? Yo hace 3 años me reí muchísimo de mí misma cuando conocí el eneagrama. No sé si conoces esta herramienta, Jordi. Muy por encima, no lo conozco muy Vale. bien. Bueno, pues es una herramienta que está basada en los arquetipos de personalidad de Carl Jung, pero que ahora se llama eneagrama y tiene como 9 subtipos, son 9 tipos de personalidad, ¿no? Entonces, a mí me cayó un vídeo en el que me vi reflejado en un determinado eneatipo, por así decirlo, y me reí muchísimo porque pensé, Dios mío, ¿pero qué has estado haciendo hasta ahora? Y era la persona que al no haber recibido al no haber recibido una protección, un cariño, haber sido rechazado, lo que sea, lo que hacía era dar, hasta el punto de que al final lo que tú haces no es dar de forma genuina, sino que tampoco lo haces con mala intención, entiéndeme, porque ahí detrás hay una esencia positiva que tienes que ver, también una luz positiva, pero sí que inconscientemente estás diciéndole al otro que estoy aquí, ¿no? Es como una llamada de atención. Así que, bueno, yo creo que tiene muchísimo que ver la personalidad en el flujo del dar y de recibir. Y ahí lo vemos, ¿eh? O sea, lo vemos en los aspectos colectivos y en los aspectos individuales y en los aspectos sistémicos. Vale, pues perfecto. Yo creo que ya hemos sobrepasado el tiempo. ¿Hemos sobrepasado el tiempo? Vale. Hemos sobrepasado el tiempo. Y Y entonces, yo nada, dime. Vale, si te parece, porque aparte de agradecer a las personas que nos han escuchado y nos han escuchado en los otros podcasts, esta vez decide tú qué tema vamos a preparar para el próximo podcast, en qué podemos profundizar. Pues podríamos profundizar en las máscaras que llevamos encima y lo que hace referencia a la personalidad. Me parece genial. Pues vamos a por ello. Sí, sí, me Muy gusta. bien. Pues nada, muchas gracias, Jordi, que tengas un buen día y también gracias a todos los oyentes y que tengan un buen día y bueno, os esperamos en el próximo podcast aquí en el Arcade 9. Un placer estar con vosotros. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando.